Me plantearon las compañeras del Instituto de la Mujer hablar de este tema de mujeres y tomas de decisión en los medios, porque soy directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información. Yo les dije, no sé qué tendría que decir sobre el tema, y era porque en el fondo estoy en una situación muy privilegiada, porque estoy en una puesta de decisión de un medio de comunicación cuyos objetivos y orientaciones comparto plenamente. He podido contribuir a definirlos en un esfuerzo colectivo, y en ese sentido no es lo mismo que estar peleando por propuestas de género dentro de un medio bajo un poder dominantemente masculino, por ejemplo. Entonces pensaba, por un lado, explicarles brevemente que ofrecí el otro día qué es ALAI, qué es su área mujeres, porque es una de las pocas, si no única, agencia de prensa que tiene un área de mujeres específica. Pero también cómo esta situación de estar en una situación de decisión en un medio alternativo, mixto, que tiene un reconocimiento internacional, de alguna forma me permite a mí y permite a mi organización incidir en otros espacios, especialmente espacios sociales con propuestas de género. Entonces, para presentarles brevemente a ALAI, ALAI este año está cumpliendo 30 años. Es un organismo de comunicación comprometido con los derechos humanos, la igualdad de género, la participación ciudadana organizada en los procesos de desarrollo y en el quehacer público de América Latina y el Caribe. Tenemos como ejes la democratización de la comunicación y el desarrollo de los movimientos sociales y las fuerzas ciudadanas, incluido el movimiento de mujeres y feminista. Como áreas de trabajo, hay como 3 áreas de actividad, además del área mujeres. El uno es la una es información, es un trabajo no solo de producción y difusión informativa, sino mucho de procesamiento de fuentes de información que nos llega de muchas partes, de colaboradores y colaboradoras, pensadores y pensadoras, analistas, medios de comunicación, organizaciones y líderes sociales, etc. Y de toda esa información que nos llega, lo procesamos y según los contenidos y la pertinencia que vemos para los sectores sociales y ciudadanos de la región, lo redifundimos por distintos canales. Tenemos un sitio web, alainet.org, con más de 18.000 documentos sobre la realidad sociopolítica de América Latina, procesos sociales, y como una organización temática que permite ubicar información cruzando diferentes temas. Y dentro de eso está el espacio web del área mujeres con información tanto sobre el movimiento de mujeres y feministas como sobre la realidad sociopolítica de las mujeres en la región. Tenemos una área que es y tenemos una revista que ahora es temática, una revista mensual. Tenemos un área de enlace y desarrollo organizativo que se enfoca especialmente en fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales de crear sus propios medios de comunicación y desarrollar estrategias
políticas de comunicación. Y un área de promoción de los derechos de la comunicación que está más orientado hacia la incidencia en políticas públicas, especialmente a nivel internacional. El área Mujeres trabaja en estos 3 programas y su actividad está integrada en los 3 programas. Cuando se creó hacia el año 90, el área Mujeres, era más difícil trabajar conjuntamente con distintos movimientos porque tenían realidades muy diferentes. Entonces, el área Mujeres se orientó más específicamente a hacer trabajo con organizaciones de mujeres y feministas en información, desarrollo de capacidad comunicacional y políticas de propuestas de género. Con la confluencia que se ha dado en los últimos 10 años entre distintos espacios sociales con iniciativas como el Foro Social Mundial, por ejemplo, luchas comunes como la campaña continental contra el ALCA y el libre comercio. Hay mucho más interacción entre movimientos en la región y ya no necesitamos separar tanto las actividades, sino que viene muy imbricado. Por ejemplo, cuando hacemos cursos de formación, están organizaciones de mujeres, están organizaciones campesinas, indígenas, y hay diálogo entre ellos, y vemos que eso es muy positivo, que se traslada ese diálogo al plano de la comunicación. A la vez, nuestro objetivo es integrar la perspectiva de género en el conjunto de las actividades. Y eso significa que tenemos una capacidad que no muchas organizaciones de mujeres tienen. Al tener credibilidad y autoridad como fuente informativa en diversos espacios, no solo de movimientos, sino también en medios, centros de estudio, etc. Y cuando difundimos información que proviene desde el movimiento de mujeres, está encontrando una entrada en otros espacios, ¿ya? Y es más leído que tal vez lo que sería una publicación solo de mujeres en esos espacios. Entonces, permite como una compenetración de temas, propuestas, inquietudes entre diversos espacios sociales. Y un ejemplo que viene desde el año 90, cuando todavía había muy poco diálogo, por ejemplo, entre el movimiento feminista y el movimiento campesino, no era fácil. El movimiento campesino es un espacio, como saben, bastante machista y con poca apertura al tema del feminismo. Y se realizó en Quito un encuentro sobre feminismo popular y hicimos una cobertura informativa y salió en primera plana de la revista. Y un dirigente campesino de Perú que estaba de paso por Quito ve la revista y dice: ¿qué es eso? ¿Por qué Alay está hablando de feminismo? O sea, como que cosa rara. Y dijimos: léelo y hablamos. Entonces se fue y le leyó porque estaba en Alay. Y después regresa y dice: es interesante eso del feminismo, creo que lo vamos a tener que conversar en el movimiento. O sea, he permitido ese tipo de interacciones, que ahora es mucho más fácil porque hay más interrelación de diferentes movimientos. Evidentemente, la propuesta de tener un enfoque de género en el trabajo que hacemos no es algo que puedo decir que se ha logrado al 100%. Es siempre una meta, una lucha, algo hacia el cual apuntamos. Un ejemplo, nosotros cuando escribimos buscamos utilizar lenguaje incluyente. No todo el mundo que publicamos utiliza el lenguaje incluyente y nuestra política es respetar cómo escriben la gente que colabora. Pero creemos que el hecho de que muchos de las cosas que publicamos, si tienen ese lenguaje incluyente, a lo largo puede ir influyendo en otros escritores que no lo tienen.
Un problema no de lo que publicamos, no estamos en un 50% de contenido que viene de mujeres, ¿ya? Y quisiéramos tener en los distintos temas. Y eso es un problema porque encontramos que las mujeres no escriben. Son pocos las que escribimos. Y es una de las cosas que nos planteamos, buscar mecanismos para desbloquear esa capacidad de expresión de mujeres, para que se escriba más. Siempre y cuando mencionando que no pagamos tampoco por lo que publicamos, porque es un esfuerzo colaborativo, entonces depende también de quienes puedan aportar voluntariamente lo que escriben. Ahora, en cuanto a las oportunidades de influencia en otros espacios, bueno, he mencionado algunos, pero quiero referirme a 2 o 3 espacios grandes donde hemos tenido una actuación. El uno, que ayer habló Monse, que fue la conferencia de Beijing de 1995. En esa época, vale mencionar como antecedente, a ley desde los años 70, cuando nació con una concepción que el desarrollo de organizaciones sociales hay que empujarlo a través de redes, ¿ya? Y en esa época fue una idea un poco novedosa, ¿ya? No había ya una concepción de redes en la mayoría de organizaciones, como ahora está muy prevaleciente. Y nuestra concepción de redes no es que son estructuras, sino que son fundamentalmente flujos de información. Entonces, cuando supimos de la existencia de lo que ahora es Internet, en esa época todavía no se llamaba Internet, en los años 80, vimos que era crucial, porque encima en América Latina la comunicación en esa época era muy difícil, muy caro, lento. Entonces era muy difícil generar flujos de información regionales sin mecanismos de comunicación. Y nos metimos a ver cómo tener acceso a esa, en ese momento era el correo electrónico, fue desde los años 80. Y en Ecuador era imposible, de hecho casi el único país de la región, creo que con Paraguay y Haití, que no tenían ningún mecanismo de transmisión de datos ni planes de hacerlo. Y nos metimos con apoyo de APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que se conformó por esa época como asociación para justamente apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a tener acceso a tecnologías digitales. Nos apoyaron para poner un nodo de correo electrónico y tuvimos que encontrar cómo funciona eso, para qué sirve, y comenzar a pensarlo en términos de políticas en relación a lo que queríamos hacer como trabajo de redes. Eso enganchó con ECO 92 en Río, en la cumbre de la Tierra, donde APC hizo su primer montaje de computadoras para hacer una sensibilización con las organizaciones presentes de cómo eso podía servirles en su trabajo. Luego con Viena 93, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y se venía en el horizonte Beijing. Y ahí, entre varias organizaciones, vimos que para poder apropiar esa tecnología con las organizaciones de mujeres necesitábamos otro enfoque, porque a veces hasta ahí trabajaba con un enfoque muy tecnológico, ¿ya? Pero no, la información era como algo que no les correspondía, ¿ya?
Entonces, la propuesta que llevamos como al aire y no de cuando APC era, hagamos una iniciativa de Beijing, pero no de ir a montar tecnología. Hagamos un trabajo de 2 años de sensibilización con las redes de mujeres que ya existían, pero que tenían poca capacidad de comunicarse, de entender que la tecnología es fundamental para el empoderamiento de las mujeres. Primero, para que puedan realmente desarrollarse como redes, y segundo, porque si no es un área que otra vez va a quedar bajo dominación masculina y tenemos que estar de entrada apropiándonos de ese espacio. Entonces lo que se desarrolló fue una estrategia de información para que las organizaciones de mujeres a través del mundo, aunque haya un solo punto, que fue el caso en algunos países de África, un solo punto con conectividad, pero que ese punto fuera un punto multiplicador. Entonces, por eso es que fue una de las principales razones que las mujeres que llegaron a Beijing estaban mejor preparadas, mejor informadas y más enlazadas que todo lo que había sido espacios similares anteriores. En Beijing mismo montamos el centro de información y hicimos un trabajo junto con otras organizaciones de mujeres de propuestas políticas que, como se habló ayer, de ahí que el punto J, que además hasta ese momento no era un punto, o sea, fue en Beijing o en el proceso previo que se definió el área de comunicación, bueno, mujeres y medios, como uno de los ejes estratégicos de la plataforma, pero que no se enfoque únicamente en la cuestión de la imagen de las mujeres en los medios, que era lo único que contenía inicialmente, sino también la apropiación de las nuevas tecnologías por las mujeres y su acceso a espacios de decisión de cómo se van a desarrollar esas tecnologías. Porque la tecnología puede ser científicamente neutro, pero cómo se desarrolla no es neutro. Entonces, y bueno, como saben, varios de estos puntos, no todos, sí fueron incluidos en la plataforma. Y creo que eso fue importante también porque las mujeres adquirimos un liderazgo, por ejemplo, en el mismo entorno de APC y en otros espacios sobre la utilización de las nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las redes sociales. Y creo que es algo del cual tenemos que reivindicar, ¿no? Que hubo un liderazgo de las mujeres en eso. Evidentemente luego ya se fue regando por el mundo y a lo mejor nos quedamos atrás. El segundo espacio que viene como una herencia en cierta medida de eso fue la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Naciones Unidas mismo, que se realizó en Ginebra en 2003 y Túnez 2005. Y la lucha en ese espacio fue como poner un enfoque de derechos en un espacio eminentemente no solo tecnológico, sino con una visión tecnologista. O sea, la tecnología para resolver los problemas de desarrollo fue como el discurso central al inicio de la cumbre. En eso no fuimos solo las mujeres, pero las mujeres sí tuvimos un rol de liderazgo en ese espacio, en parte viniendo de la experiencia de Beijing y en otros espacios de la ONU. Uno en cómo encarar la tecnología como derecho y como enfoque de derechos a la información y la comunicación. Y segundo también de cómo trabajar en espacios de consenso, que no era nada evidente en el entorno de la sociedad civil a inicios de la cumbre.
Y yo tuve la oportunidad de coordinar o co-coordinar el grupo de trabajo de contenidos y temas que logró al final de la fase de Ginebra de la cumbre producir una declaración de la sociedad civil, además de haber puesto muchos contenidos que transformaron al menos la visión política de la declaración oficial de la cumbre. Y creo que fue mucho por esa experiencia anterior que habíamos tenido y por una visión o menos tecnologista del asunto, ¿no? Y el hecho de que estábamos mujeres en posiciones de liderazgo en ese espacio de la sociedad civil hizo que fuera más fácil que cuando planteamos propuestas de género en ese medio se aceptan. Entonces no fue siempre, había un grupo trabajando específicamente el tema género, pero también como estábamos en otros espacios, cuando al menos a nivel de la sociedad civil planteamos propuestas de género, no hubo resistencia. Yo creo que fue muy importante esa presencia en otros espacios. En la cumbre fue más difícil. Sí hay propuestas, pero son relativamente débiles. Solo mencionar brevemente otra experiencia que estuvo especialmente liderando Irene León, que estuvo en el anterior evento en Cartagena, que fue la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban en 2001, donde como el área mujeres, además de trabajar en el tema de comunicación, se apropiaron de una propuesta de género y diversidades. Y por haber estado planteando el tema de diversidades desde años atrás, tenía un reconocimiento en los espacios del movimiento afroindígena, entre otros, y cuando Naciones Unidas nos planteó organizar el foro de ONGs preparatorio de América, de hecho de todas las Américas, para Durban, lo aceptamos sabiendo que teníamos un cierto nivel de credibilidad en las diferentes organizaciones, que entre ellos no era fácil, porque no era un movimiento unificado. Y creo que, uno se logró sacar desde Quito una plataforma común de las Américas, que fue un logro importante, y creo que uno de los aportes que pudimos hacer a esa plataforma fue poner énfasis no solo en lucha contra el racismo, sino en valorizar la diversidad y la pluralidad, incluir la diversidad sexual como un tema de la cumbre, o sea, la lucha contra las discriminaciones por diversidad sexual y propuestas en el tema comunicación. Como síntesis, yo creo que hablar de liderazgo es hablar de desarrollar una capacidad de propuesta, de ganar hegemonía en espacios de propuesta. Y creo que un reto desde el feminismo es pensar en las propuestas feministas no solo para las mujeres, sino de cara a la humanidad. Y como he dicho, yo creo que lo que demuestra esta experiencia es que cuando se gana reconocimiento y liderazgo en un tema, sea comunicación u otro, se tiene mayor margen de apertura para plantear propuestas de género en ese mismo entorno, y de igualdad de género en los espacios mixtos. El reto es cómo podemos utilizar ese poder más estratégicamente. Mi percepción es que en los últimos años el movimiento feminista ha priorizado los espacios del poder público, que ha sido importante, pero tal vez descuidando los espacios de movilización social y tal vez descuidando tener mayor incidencia en los espacios mixtos en torno a temas que también no son importantes. Y creo que es un reto a retomar. ¿Cómo podemos desarrollar mayores espacios de
poder en los propios movimientos de lucha y propuesta para el cambio de la sociedad, que a la vez nos permitirá fortalecer alianzas y fortalecer las reivindicaciones propias de las mujeres. Y sabiendo que todavía sí persiste mucho machismo en esos espacios y no siempre es fácil. En conclusión, el otro día hablé de la cifra de mujeres en posiciones de poder en los medios, 1% a nivel mundial, es bajísimo, el poder es máximo, ¿no? Y dentro de esa cifra hay dueñas de medios de comunicación, que yo sé que en América Latina muchas veces las mujeres dueñas de medios de comunicación son herederas y no siempre ejercen siquiera poder de decisión en el medio del cual son dueñas. También como nos recordó Marta, el hecho de estar en un puesto, en un cargo de poder, en un medio o una institución, no siempre quiere decir que uno tiene poder. Entonces, sí, ocupar puestos de poder es un derecho ciudadano de las mujeres, es parte de los derechos de la igualdad. Pero yo creo que la propuesta feminista no puede quedar en eso, sino cómo podemos utilizar ese poder y el poder mismo de la comunicación para producir transformaciones para la igualdad de las mujeres en la sociedad, pero también transformaciones para tener sociedades más justas e incluyentes, que también es fundamental para las mujeres. Gracias.